están mis queridos niños de tercer grado F? Continuando aquí, como siempre, trabajando con la estrategia de Aprendo en Casa. Muy bien, mis queridos niños, el día de hoy vamos a trabajar un área también muy interesante, muy importante, que es el área de personal social. Muy bien, mis queridos niños, a ver, durante toda esta semana has conocido interesantes historias de diversas personas que han cumplido sus retos o han tenido retos, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿y te has dado cuenta que durante todos estos días todas esas personas que han cumplido sus retos tienen características comunes de repente? ¿No? Entonces, hemos visto nosotros desde lunes a un personaje, ¿no? Desde lunes, martes, miércoles, jueves y hasta el día de ayer, ¿no es cierto? Que fue jueves. También hemos conocido en matemáticas, también hemos conocido una historia de un personaje que también cumplió su reto, ¿ya? Entonces, el día de hoy, ¿cuál va a ser nuestro propósito, mi querido niño, mi querida niña, ¿no? Entonces, ahí te presento mi propósito. Nuestro propósito del día de hoy es reflexionar sobre las formas de afrontar los retos que tenemos las personas. Muy bien, mis queridos niños, entonces vamos a recordar, como dice, vamos a reflexionar sobre las acciones que tuvieron ellos para poder cumplir sus retos. Uno de ellos fue, ¿te acuerdas del abuelo? El abuelo Francisco, ¿no es cierto? El abuelo Francisco, ¿te acuerdas? Su reto, ¿cuál era? Tener su negocio propio, ¿verdad? Tener su negocio propio. Y él tenía entonces la habilidad de construir diversos muebles, ¿no es cierto? Entonces, por eso, también para poder lograr ese reto, acuérdate, él tuvo que ser perseverante. Y sobre todo también tuvo el apoyo de las autoridades. En este caso, el abuelo Francisco desarrolló entonces ahí también sus cualidades, demostró tener sus cualidades. ¿Qué era? Que era responsable, era también perseverante, persistente, ¿no? Porque él se había trazado una meta de tener un negocio grande, ¿no es cierto? Y entonces hasta que lo logró. Muy bien. Luego también recordamos también a Carol. Carol era la hermana, ¿no es cierto? Carol era una niña también, ¿qué cosa? ¿Su habilidad cuál era? Su habilidad era manejar los títeres, ¿no es cierto? Era muy creativa. Eso fue también lo que le ayudó bastante a ella también para lograr su meta. Pero ¿cuál fue su reto de ella prácticamente, no? ¿Te acuerdas? Su reto de ella fue de que se le había perdido los títeres. Pero ella, en vez de como decir, ay, ya perdí todo y que se pone triste o algo, no, ella al contrario, se animó y dijo, bueno, no hay problema, vamos a regresar a la casa, y en la casa se puso a elaborar sus títeres, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué habilidad o qué cualidades desarrolló también ahí? ¿No? Que es muy trabajadora, que es responsable porque no quería perder en hacer su teatro, ¿no es cierto? Muy bien, también vimos el caso de Patty, ¿no es cierto? En el caso de Patty, también nosotros vimos que ella, ¿cuál era su reto? Su reto fue de ella, de que tenía que surgir, o sea, quería una mejor vida. Y entonces ella se propuso a tener un negocio. ¿Y su habilidad cuál era? Que sabía coser, que sabía hacer ropa, ¿no es cierto? Esa era su habilidad de ella. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Pues ahorrar poco a poco. Y también desarrolló cualidades. ¿Cuáles eran sus cualidades que desarrolló aquí? Pues las cualidades que desarrolló aquí fue también que fue persistente, perseverante, ¿no es cierto? Porque no quería quedarse ahí nada más. Se trazó una meta, ¿no es cierto? Y lo cumplió. ¿Ves? Todas estas personas también tienen cosas en comunes, ¿ya? Y también, pues, ¿cómo no recordar a nuestra peruana Gladys Tejeda, ¿no? Una campeona en atletismo, en la cual también conocimos que su meta era llegar a las Olimpiadas, ¿no es cierto? Y también tuvo que pasar por diversas acciones para poder lograrlo, ¿no? También desarrolló sus cualidades de ser muy trabajadora, de ser persistente, resiliente, ¿no? Porque ella
¿Te acuerdas cuando nos contaba ahí que cuando falleció su papá ella ya no quería hacer nada, quería dejarlo todo? Pero ¿quién le ayudó también a que se levantase? Su mamá, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí, con todas esas cositas, hasta que cumplen su reto. Y entonces todas esas personas, ¿ves? Nos están enseñando cosas, tienen cosas comunes que nos enseñan a nosotros, que también hay que seguir adelante. Si yo me trazo una meta, pues tengo que cumplirla. Y para llegar a cumplirla, tengo que tener mis cualidades, mis habilidades, ¿no es cierto? Tengo que ser persistente, resiliente, porque de repente puedo caer, puedo sentirme triste en algún momento de repente, pero tengo que levantarme, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así muchas cosas más. Muy bien, entonces, durante toda esta semana que hemos conocido a esas 4 personas que se han trazado una meta, que se han trazado un reto, para poder llegarlo a hacer, para poder lograrlo, han tenido que utilizar distintos recursos. Y vamos a ver, ¿qué cosas son recursos? Muy bien, entonces aquí vamos a leerlo. ¿Qué es un recurso? Un recurso es un medio de cualquier clase que se usa para conseguir lo que se pretende. Ejemplos de recursos para afrontar retos. 1, por ejemplo, apoyo de un familiar de confianza. Por ejemplo, como en el Gladys Tejeda, ¿no? Su gran apoyo fue su mamá. Muy bien. Otro recurso, intereses comunes con amigas o amigos, ¿no? Por ejemplo, de repente dos amigas que quieren ir o quieren aprender a patinar. Entonces, ¿cuál es su interés? De aprender a patinar. Entonces las dos comienzan de repente a salir ahí al parquecito y comienzan a practicar entre las dos, ¿ves? Entonces ahí ya tienes un recurso. ¿Quién es tu recurso? Tu amiga, porque también te va a ayudar en que aprendas a patinar. Ambas se van a ayudar. Otro, ¿qué recurso necesitas para poder lograr algo? ¿No? Clases de algo que deseo aprender. Por ejemplo, si a ti te gusta el canto, a ustedes, mis niños, que les he escuchado que quieren ser doctores, que quieren ser cantores, que quieren ser un buen chef, pero para lograr todo eso, tienen que estudiarlo, tienen que recibir clases, ¿no es cierto? Entonces, a ustedes lo que más les gusta, entonces ustedes tienen que aprender, tienen que tener clases sobre el tema que a ustedes les gusta. Si les gusta la pintura, también hay clases para poder estudiar pintura, para poder estudiar bailes, ¿no? Tantas cosas que hay. Entonces, para poder lograrlo, tengo que ir. No solito tampoco voy a tener ese aprendizaje, ¿no? De repente tengo la habilidad, pero escuchando mis clases, voy a tener más habilidad para poder hacer lo que yo me propongo o mi reto que tengo. Muy bien. Otro dice lecturas. Pues también hay que leer bastante. Un profesional, por ejemplo, un doctor. El doctor, por ejemplo, también necesita de bastante lecturas para poder saber o investigar que de repente qué medicinas necesita tal enfermo, qué medicinas debo utilizar para tal caso, ¿no es cierto? Entonces, ahí también tienes que hacer bastantes lecturas. La lectura también es muy importante, ¿no? O sea, realizar lecturas también de acuerdo a lo que a ti más te gusta. Y bueno, otro recurso, materiales. Pues tener materiales para poder desarrollar tu reto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Patty, la mamá de María Paula. ¿Qué materiales necesitaba ella para lograr su reto? Para lograr comprar otra casita o alquilar una casita y poner su tienda de ropas. ¿Qué necesitaba ella? Dinero, ¿verdad? Entonces es un material que también ella necesitaba para lograr su reto, en la cual, ¿te acuerdas que ella lo hizo poco a poco? Y bueno, tenemos por último las cualidades personales. Dentro de tus cualidades personales, pues tienes que saber tú que ahí hemos conocido también nosotros, puede ser tus talentos,
¿no? Todos tus talentos que tú tienes, la habilidad que tienes, las experiencias también que hayas vivido, tus conocimientos, ¿no? Entonces todo eso viene a ser tus cualidades también, ya la perseverancia, ser trabajadora, ser persistente, resiliente, ya que hemos conocido también esas cualidades durante esta semana. Entonces, ahora a continuación vas a completar el siguiente cuadro en tu cuaderno o en tu hoja de reuso. Vemos aquí este cuadro donde dice, miren, las personas que hemos aprendido el día de hoy. ¿Quiénes están? Durante esta semana, ¿no es cierto? Tenemos a Gladys Tejeda, al abuelo Alberto, a Carol, a Patti, la mamá de María Paula. Y bueno, acá último te está poniendo, mira, último, te está diciendo nombre del familiar u otra persona sobre quien escribiste en la actividad número 2. ¿Te acuerdas? En el día martes. ¿Qué escogiste tú? A un familiar, de repente a un vecino, ¿no es cierto? O de repente a tu papá, no sé, ¿no es cierto? Entonces, en la cual también tú anotaste ahí, ¿te acuerdas? Anotaste cuáles fueron sus retos, qué tuvo que hacer para lograrlo, ¿no? Entonces, a ver. Vamos a empezar por Gladys Tejeda. Aquí te está dando un ejemplo de Gladys Tejeda, cómo se rellena este cuadro. Entonces, Gladys Tejeda, su reto, ¿cuál era? Deseo de participar en las Olimpiadas. ¿Qué recursos tenía y utilizó frente al reto? Pues tenía, los recursos que utilizó fue clases de atletismo en su escuela. De ahí empezó. Tuvo clases y le interesó bastante, entonces comenzó ella a practicar, ¿no es cierto? Hasta llegar a lograr lo que quería. Entonces, eso fue que le ayudó también bastante a ella para lograr su meta. ¿Qué hizo cuando no le fue bien? Hay una parte que también nos cuenta, ¿no? Cuando falleció su papá, ¿qué hizo? Ahí dice, se puso triste, pero luego siguió adelante. ¿Te acuerdas qué cualidad es esta? Muy bien, es la cualidad de resiliente. Muy bien, mis queridos niños. Y la tercera pregunta dice, ¿qué cualidades ha desarrollado esta persona? Gladys Tejeda, ¿qué cualidades desarrolló? Que dice acá que fue perseverante y responsable. Y sabemos que también desarrolló también otras cualidades, ¿no? Que era trabajadora, resiliente y persistente, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos agregar, ¿ya? Entonces, de esa manera tú también te acuerdas del abuelo Alberto, ¿no? Del abuelo de Alberto. Entonces, acá también vamos a ver también del abuelo de Alberto. ¿Te acuerdas? ¿Cuál era su reto? Deseo de tener su propio negocio de muebles. Muy bien. ¿Qué recurso tenía y utilizó frente al reto? ¿Qué recurso tenía? Pues él, ¿qué cosa? A ver, hasta aquí nomás te ayudo, ¿ya? Él tenía su recurso de que sabía hacer muebles, ¿no es cierto? Entonces, eso utilizó él. O sea, la habilidad de hacer muebles, ¿ya? ¿Qué hizo cuando no le fue bien? Pues cuando ya él quería emprender más grande, ¿no? Porque él veía que su negocio era pequeño y entonces quería hacerlo crecer. ¿Qué fue lo que hizo? Pues, como dicen, ¿no? Pidió apoyo a autoridades, de repente también tuvo que realizar trámites, ¿no? Muy bien. ¿Y qué cualidades ha desarrollado esta persona? ¿Qué cualidades desarrolló Alberto? El abuelo de Alberto. El abuelo Francisco se llamaba, ¿verdad? ¿No? Él desarrolló la habilidad de la perseverancia, ¿no? Fue perseverante en todo momento. Fue responsable también, ¿no? Y muy trabajador. Muy bien, entonces ya sí, de Carol también, como ya leíste de Carol, también igualito. Vas completando en estos cuadros. Igual de Patti. Y ahora acá el último, donde dice nombre del familiar,
Entonces aquí también tú vas a escribir cuál es el reto que le pusiste. Aquí, ¿qué recursos tenía? ¿No? De repente por ahí, si alguien quería, su reto fue ser electricista hasta que lo logró. Entonces acá, ¿qué recursos tenía el familiar o alguien? Entonces tienes que poner que recibió clases de electricidad, ¿no? Un ejemplo. Y así, ¿qué hizo cuando no le fue bien? A ver, ahí tú vas a contar, ya pues de acuerdo a lo que te ha contado esa persona, tú vas a ir completando aquí los cuadritos, ¿ya? Muy bien, hasta aquí vamos completando ya este cuadrito que también nos pide en la ficha de Aprendo en Casa. Muy bien, mis queridos niños, ahora responde las siguientes preguntas oralmente. Tenemos aquí la primera pregunta que me dice: ¿qué hicieron las personas ante los retos que tuvieron que afrontar? Ya, esa es la primera pregunta. Siguiente, ¿a qué recurrieron? Muy bien. La siguiente, ¿qué hicieron ante las dificultades? Esas personas, a ver, ¿qué hicieron ante las dificultades? La siguiente pregunta, ¿está bien ponerse triste ante las dificultades? ¿Por qué? ¿Contaron con la ayuda de otras personas? ¿Cómo? Aquí también tú tienes que darte cuenta, ¿no? Porque a veces queremos salir adelante, pero muchas veces necesitamos de la ayuda de alguien, ¿no? Entonces tú aquí también vas a ver, de acuerdo a todo lo que has leído durante esta semana, entonces tú vas a ir viendo y respondiendo, ¿no? Ahora la última pregunta. ¿Está bien pedir ayuda para enfrentar los retos? ¿Por qué? Muy bien. Entonces, interesantes preguntas para que puedas reflexionar, ¿ves? Con estas preguntas ya vas a estar reflexionando con tu familia, conjuntamente con tu familia, con apoyo de mamá o de papá o de algún hermano mayor o un familiar, ¿ya? Muy bien, mis queridos niños. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser tu siguiente trabajo? Tu siguiente trabajo va a ser esto, en la cual te dice: con el apoyo de un familiar, piensa en 3 acciones para afrontar retos que se relacionan con las siguientes palabras. Y aquí tienes tus siguientes palabras que también van a aparecer. Primera palabra, reto, recurso, dificultad, desánimo, ayuda y cualidades. Entonces, de acuerdo con esas palabras, tú vas a pensar en 3 acciones. Y esas 3 acciones las vas a escribir, ¿no es cierto?, en tu cuaderno o en tu portafolio. Y la vas a escribir de esta manera. Por ejemplo, un ejemplo te estoy dando, ¿ya? A ver, tiene que ir estas palabras, esas palabras que te están mencionando, tienen que ir en la frase o en las acciones que tú vas a escribir. Por ejemplo, ¿qué acción? Primero, mi reto es... Por ejemplo, aquí tú te vas a escribir, a ver, vamos a poner un ejemplo, a ver. Mi reto es ser doctor para cuidar a las personas o para poder curar a las personas que lleguen de repente a su oficina, ¿no? Donde están atendiendo, ¿ya? Ahí va, ya está la palabra reto. Otro, por ejemplo, puede ser, siguiente, ¿no? Voy a utilizar como recurso mis cualidades para poder llegar a lograr mi reto. O sea, tengo que ¿cómo se dice? Desarrollar mis cualidades, ¿no? Recuerda que son trabajador, responsable, persistente, resiliente, perseverante, ¿no es cierto? Eso sobre todo también, aunque hay muchos más, ¿no es cierto? Pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿no? Volvemos a repetir, ahí estamos utilizando la palabra recurso, ¿no? Entonces, un ejemplo, voy a utilizar como recurso mis cualidades para poder lograr mi reto. Entonces, ahí va la segunda acción. Tercera acción. Puedes agarrar cualquiera de ellos, ¿no? Yo estoy dando el ejemplo. A ver, cuando tenga un desánimo, por ejemplo, estoy agarrando la palabra desánimo.
cuando tenga un desánimo, debo saber sobreponerme. ¿Para qué? Para poder lograr mi meta. ¿Ves? Y ahí están tus 3 acciones relacionadas con las palabras que se te está mencionando. Y entonces ahora, mis queridos niños, viene algo muy interesante que también te va a gustar realizarlo. ¿Cuál va a ser? La otra actividad también te dice, elabora un dibujo o collage sobre una de las experiencias de los personajes que más llamó tu atención. Ya sabes, hemos estudiado 4 personajes más uno que también tú tienes ahí que has agregado, ¿no es cierto? De los 4 personajes o de tu personaje que tú también has escrito, puedes dibujar o hacer un collage. A mí me gustó uno de los personajes y te voy a mostrar también cómo lo hice. Bien, entonces aquí mi personaje que más me causó admiración fue Gladys Tejeda. Entonces lo que hice fue conseguir todo lo referente a Gladys Tejeda. Y yo lo que voy a hacer es un collage. Entonces, como el collage es recolectar o trabajar con papeles o retazos de papeles o figuras, entonces aquí está todo sobre Gladys Tejeda. Acá tengo mi papel también de color negro. Y bueno, tenía retazos de papeles, en la cual para no desperdiciarlos, los voy a utilizar acá. Y también he formado frasecitas, palabras, para poder pegar y formar mi collage. Entonces aquí vamos a empezar. Vamos a pegar y voy a empezar acá con colocar con a Gladys Tejeda, que la voy a poner en este color. A ver, lo voy a pegar así de esta manera. Ya, voy pegando. Y luego voy colocando también así para ponerle de repente aquí. Ahí está. ¿Y quién es ella? Ella es Gladys Tejeda, una atleta olímpica. Entonces también igual vamos a colocar como aquí para que sepamos de quién es. Ahí está, Gladys Tejeda. Muy bien, Gladys Tejeda, ella también utilizó recursos para poder llegar a su meta. ¿Cuál era su propósito? ¿Te acuerdas? Su propósito era llegar a las Olimpiadas. Pero para eso ella también tuvo que usar muchos recursos. Y uno de los recursos principales, ¿quién fue? Que recibió la ayuda de su mamita. Ahí está, tenemos a su mamita, que ella siempre le alentaba, le decía ánimos a seguir adelante, ¿no? A ver, voy a utilizar este color. ¿Ya? Ahí está la mamita de Gladys Tejeda, que es uno de los recursos que recibió gran apoyo de su mamá. Vamos a ponerle aquí. ¿Ya? A ver ahí. Bien, entonces, eso fue el gran apoyo, uno de los recursos que recibió apoyo de mamá. Ahí está. ¿Qué más? A ver, tenemos acá. ¿Qué más fue? A ver, otro de los recursos también que fue que desarrolló, ¿qué cosa? Cualidades. Aquí tenemos, a ver, que fue persistente. Y durante que fue persistente, pues ¿qué cosa hizo? Practicó mucho, entrenó bastante para poder lograr llegar a su meta. Entonces aquí, a ver, estamos pegando, ¿cierto? Vamos a pegarle, a ver, aquí, en este retazo amarillo. A ver, ahí está. Muy bien. Y vamos acá a darle pegar acá. O le puse muy abajo. Vamos a sacar un ratito antes que se pegue. Mejor pegamos aquí a Gladys Tejeda, que fue persistente. Y después también, ¿qué cosa fue? Perseverante. Fue muy perseverante. ¿Por qué? Porque ella se trazó una meta de querer ganar en las Olimpiadas. Y entonces, ¿hasta qué? Lo logró. Ahí tenemos a Gladys Tejeda que lo logró, ¿no es cierto? Entonces, pegamos. ¿Ves? Son hojas de reuso que ya no le estoy dando le estoy utilizando al revés, ¿no es cierto? Y ahí está. Y le pego aquí la palabrita que ella fue perseverante.
que logró, que se trazó una meta y lo logró. Y ahí está, miren qué bonito me quedó mi collage sobre el Gladys Tejeda, a quien admiré bastante a la hora de leer sobre las historias de los personajes que hemos tenido durante esta semana. Igual tú también puedes hacerlo, a ver cuál de ellos te interesó bastante, o de repente de tu familiar que tú hayas escogido, familiar o vecino, quien hayas escogido, también igual. Le buscas sus fotos y le pegas así de esta manera. Me gusta cómo ha quedado, ¿no? Y ahí está ya mi collage. En este caso yo he hecho collage de Gladys Tejeda. ¿Bien? Muy bien, mis queridos niños. Entonces, ahora sí, ya casi está por terminado nuestro trabajo. Bien, miren cómo quedó muy bonito mi collage. Entonces, también igual, tú también vas a hacer tu collage y lo vas a pegar de repente en tu sector donde estás estudiando, o también lo puedes poner en tu portafolio, ¿ya? Muy bien, mis queridos niños, entonces hasta aquí. Espero también, como siempre, haberte ayudado para tu clase del día de hoy, para que aprendas un poco más el día de hoy, ¿no es cierto? Porque el día de hoy nuestro propósito fue reflexionar, ¿no es cierto? Reflexionar sobre los retos que tuvieron las distintas personas que estudiamos durante esta semana y también del personaje que tú escogiste. Entonces, ahora sí, muy bien, mis queridos niños, no te olvides de enviar tus evidencias, sobre todo el cuadro, ¿no es cierto? El cuadro de donde vas a analizar y reflexionar también a la vez sobre cada uno de los personajes, ¿ya? Y también igualito, tres acciones para afrontar los retos, ¿ya? Y por último, pues tu collage, o también puede ser un dibujo. Muy bien, mis queridos niños, entonces ahora sí, a trabajar. Te dejo para que trabajes y luego espero con ansias también tus lindas evidencias. Muy bien, entonces con esto me despido y nos vemos hasta el día lunes. ¡Chao!